¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto y el honor de presentar aquí en el foro de Cámara Libre a una extraordinaria y reconocida periodista mexicana, Katia de Artigues, que es también ya candidata electa a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y ha sido una de las voces más importantes en nuestro país en los últimos años y lo seguirá siendo para defender una nueva cultura que urge en México para los derechos de las personas con discapacidad. Yo lo invito a que se quede a escuchar esta plática. Es muy interesante y es una causa que nos concierne a todos los mexicanos y es importante apoyarla. Katia, bienvenida. Es un honor tenerte aquí en Cámara Libre. Gracias a ti, Lili. Al contrario. Esperemos que sea la primera de varias porque vas a tener un trabajo muy intenso ahora que has sido elegida candidata a la Asamblea Constituyente. Diputada, sí, perdón, a la Asamblea Constituyente. Sí, va a ser un encargo. Vamos a tomar posesión el 15 de septiembre y el trabajo se supone va a durar 4 meses y medio solamente para discutir la Constitución de la Ciudad de México, la primera Constitución de la ciudad, ahora que somos una entidad, y para que acabemos de discutir la Constitución y la aprobemos el 31 de enero y se pueda promulgar el 5 de febrero. Ese es el plan, al menos. Es un cargo además honorario, lo cual me da mucho gusto. Y ha sido, yo creo que fue el mayor acierto que tuvieron porque tienes una, además de credibilidad, tienes ya una trayectoria, aunque no sean muchos años, pero ya tienes una trayectoria y una voz que escuchamos las personas cuando estamos interesados en el tema de las personas con discapacidad. Vamos a empezar precisamente con el término, porque llega un momento en que ya no sabemos cuál es la forma correcta. Comentábamos que alguien inventó capacidades diferentes, pero entonces finalmente, ¿cómo debemos referirnos a las personas que tienen una discapacidad? Pues así, mira, idealmente... Como lo acabo de decir, pero ¿por qué? Sí, idealmente, ojalá lleguemos a un momento en el desarrollo de la cultura en México donde ya no tengamos que decir que tiene una discapacidad, que digamos es Lili, es Juan, es Pedro, pero mientras necesitemos decir que esa persona tiene una necesidad especial, motriz, auditiva, visual, es importante primero decir persona y luego con discapacidad. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida. La discapacidad no se quita, la enfermedad puede quitarse. Pero aunque fuera una enfermedad, te pongo este ejemplo. Una persona que tiene cáncer, no dices canceroso. Exacto. No dices tiene SIDA. O sea, dices tiene SIDA o VIH. No dices un sidoso. No dices un sidoso, porque eso es discriminatorio. Entonces es una persona, una mujer, un trabajador, un atleta, una periodista, persona con discapacidad. Y es que así como la enfermedad no define a la persona, claro, tampoco una discapacidad define a una persona. Exacto. Es un elemento de su ser persona. Exacto. Ahora, todos sabemos en este país que para las personas con discapacidad realmente no hay ni rampas, ni folletos en braille, ni todo lo que necesitan. Lo intuimos, lo observamos en el nivel en el que vivimos, pero tú sabes de datos ya más a fondo. Empecemos por el asunto del censo. Si queremos saber cuántas personas con discapacidad hay en el país, no podemos... No sabemos. No tenemos acceso a cifras porque no existen las cifras. Sí existen, pero están mal hechas. Todo el mundo asegura que está mal hecha. El presidente de la República mismo, hace poco, que fue un día que se festeja, que hace 8 años tenemos una convención por los derechos de las personas con discapacidad, que es muy importante, aceptó. Se calcula que en el país hay 7.6 millones de personas con discapacidad. Desde las organizaciones de personas con discapacidad pensamos que son más, son del 10 al 15% de la población. ¿Por qué tanta? Del 10 al 15, pues es el doble, ¿no? 15%, porque además la discapacidad crea pobreza y la pobreza crea discapacidad. Es un círculo. Es un círculo. Y entonces estamos en un país muy pobre, ¿no? Donde además por cuestiones de nutrición, de diabetes que provocan ceguero, que provoca que te amputen una pierna, etcétera, hay un mayor índice de personas con discapacidad. El problema es que no los contamos bien, que hay todavía mucha discriminación asociada al término discapacidad
y que también hay personas que no saben que tienen una discapacidad. Lo escuchas en lugares pues, alejados de las grandes zonas metropolitanas, rurales, donde dicen, pues mi hija no escucha bien, pero no saben que eso es tener una discapacidad. Pero ¿cómo es posible que no existe en México un dato Contundente, creíble? Claro. Pues ¿cómo es posible, Lili? Hay muchas cosas del porque mundo. Porque a nadie se le ha ocurrido que hay que saber cuántas personas con discapacidad hay en México. O como dices tú, está mal hecho el censo. ¿Qué es lo que falta? Pues mira, falta visibilidad. A todo mundo se le olvidan las personas con discapacidad. Seguimos pensando que es una cosa de una minoría, de ellos allá, y no contemplamos además que todos vamos hacia la discapacidad. Como cada vez vivimos más años, Lili, se calcula que todos tendremos una discapacidad los últimos 8 a 9 años de nuestras vidas, por el desgaste natural del cuerpo, ya sea auditiva, visual, motriz, en fin. Pensamos que es una cosa que pasa a pocos, pero sabemos que en 15% de las familias hay un integrante con discapacidad. Si eso lo multiplicas por una familia base del INEGI, pues la mitad de la población está en contacto con una persona con discapacidad dentro de su familia. Lo que pasa es que también no somos conscientes como grupo, y me incluyo yo porque yo soy mamá de un niño con discapacidad, que tenemos derechos, que cuando tú lees cualquier ley, ¿no? El tercero constitucional, ¿no? Dice, toda persona tiene derecho a la educación en México. No dice menos las personas con discapacidad, pero asumes que quizá por su discapacidad él no tiene acceso a la educación, ¿no? Por ejemplo, es multifactorial. Y tiene derecho como cualquier persona. Exacto, tiene derecho como cualquier mexicano o mexicana. Yo creo que también los mexicanos en general nos cuesta trabajo luchar por nuestros derechos, por un lado, un poco. Y por otro lado, las personas con discapacidad, por este círculo vicioso que te decía, discapacidad crea pobreza, pobreza, discapacidad, pues se la viven muchas veces muy difícil en la sobrevivencia. Y tú sabes que quejarte en México toma tiempo, esfuerzo, vas, levantas tu queja, la tienes que ir a reiterar, no te hacen caso, te pueden correr hasta por levantar una queja, ¿no? Entonces, se da de manera multifactorial. Lo que a mí me parece muy paradójico, Lili, incluso vergonzante, es que México es el promotor del primer gran tratado de derechos humanos del siglo XXI, que es la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. El único tratado de derechos humanos que México ha propuesto al mundo en la sede de la ONU hace 15 años, gracias a Gilberto Rincón Gallardo. Y esto que se considera lo más acabado en derechos y somos farol de la calle y oscuridad en la casa. Entonces no se aplica. Hace 30 años, España inició el proceso para hacer la educación inclusiva para todos los niños en el mismo salón, niños con y sin discapacidad. Hace 30 años, o 40, en los 70, fíjate, 40. No, bueno. Italia dijo, ya no más escuelas especiales en este país, todos los niños deben ir al mismo salón con todos. ¿Qué es lo que pasa con México? ¿Por qué Colombia, por qué Perú, por qué Argentina están mucho más adelantados que nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que primero porque la sobrevivencia de las personas con discapacidad, el día a día es muy difícil. Porque sí somos un país muy pobre, ¿no? Y porque, por desidia, Lili, porque no entiendo por qué seguimos pensando que las personas con discapacidad no son ciudadanos con derechos cuando sí lo son. Es que, vaya, el asunto de las escuelas que acabas de mencionar, muchos lo desconocemos, en el sentido de que el gobierno tiene facultades para sancionar a una escuela por no aceptar o por no tener condiciones para un niño con discapacidad. Hay un desconocimiento terrible, por ejemplo, sobre ese asunto. ¿Y ahí qué tendría que suceder? No se trata de, o sea, si ya está en la ley, ¿por qué no se sanciona? Porque es un calvario para mamás que yo conozco en dónde van a poner a sus hijos. Claro. Yo creo que hay que hacer 3 cosas, ¿no? La primera es visibilizar el problema, ¿no? Que tú me entrevistes a mí, que yo pueda hablar de este tema, es genial, porque primero decimos, existen, ¿no? Y no están en todos lados, deben estar en todos lados. Ya que decimos, ok, no están, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que estén? Tenemos que exigir que haya presupuestos adecuados, Lili. Tú sabes que si no está en el presupuesto es demagogia. Todos los derechos para las personas con discapacidad ya están reconocidos en nuestras leyes, casi todos, ¿no? Ahora se requiere un presupuesto para pues sí, para poderlo implementar. Y tercero, necesitamos propiciar más quejas también.
O sea, yo siempre que doy una plática a papás de niños con discapacidad, como hoy que me invitaron al arranque de una red de universidades incluyentes, ¿no? Les digo, si no te quejas, no te quejes. Yo sé que es una lata quejarse, pero en Bien dicho, cualquier si no cosa te quejas, no te quejes. en cualquier cosa de discriminación tienes que presentar una queja, porque si no, luego, ¿qué pasa? En CONAPRED hace 3 años detectamos que en el reglamento del ISSSTE estaba prohibido aceptar a niños con discapacidad. El reglamento del ISSSTE En el prohibido. reglamento del Así ISSSTE. es. Bueno, ya se cambió. Pero entonces dijimos, ay, pues debe haber miles de quejas, ¿no? ¿Sabes cuántas había, Lili? 3. No, y sí debe haber miles de quejas, No, sí. quejas formales interpuestas así de yo voy y me quejo. O sea, quejas que lleves hasta sus Sí, últimas solo instancias, 3. había 3. Pero me refiero a haber miles de quejas Claro. que no se pusieron en papel, que ya no continuaron, que los papás se fueron a su casa. ¿Y qué hicieron? ¿Le quisieron los papás y las mamás? Tuvieron que dejar de trabajar, casi seguro. Ahora, ¿qué pasa voy a poner un ejemplo. Si una familia, papá y mamá, le exigen a una escuela particular o a una escuela pública que reciban a su hijo y no quieren y después se ven forzados, ¿va a haber un vacío social por parte de esa comunidad? Pues puede ser y puede Por esta ser. falta de cultura, por Puede esta ser. ignorancia que tenemos. Sí, puede ser. Yo creo que no es la mejor manera, pero sí hay que presentar una queja para que sean recibidos, para que las cosas vayan cambiando poco a poco y a la par hay que exigir yo creo que varias cosas. La primera es que todos los maestros tengan una información básica de qué onda con la discapacidad y qué hay que hacer. Tú sabes que para formarte como maestro en México no tienes ni siquiera una materia de educación especial para la inclusión, que es una materia optativa. ¿Cómo puedes tener una ley diciendo todos los niños al mismo salón y no preparar a los maestros para esto? Obviamente uno de los enormes factores que frenan la inclusión de las personas con discapacidad, el que estén en todos lados, es una cosa muy básica, pero muy entendible, el miedo. Tenemos miedo de no saber tratarlos, tenemos miedo de qué va a pasar, los maestros tienen miedo de ser juzgados. Si tú no creciste con un chavo con discapacidad, pues lo vas a ver como marciano y te va a dar miedo porque no los conoces. Entonces lo que hay que combatir es el miedo y lo que hay que dar es información. Y también tenemos que capacitar cada vez, por la buena hay que capacitar también, ¿no? A maestros, a sociedades, a otros padres de familia, que sus hijos van a aprender otras cosas de tener a niños con discapacidad y a los niños sin discapacidad les conviene tener compañeros con discapacidad, que no lo vean solamente como que, ay, van a bajar en la prueba enlace. No, van a tener un curso de derechos humanos y de tolerancia en su salón. Y hay que crear también, hay que convencer a la SEP de que si tienen un niño con discapacidad en la escuela, al contrario, le den puntos a la escuela. O sea, Claro. hay que hacerlo por las buenas, por las malas, Sí. por donde sea. Sí. Y por las malas me parece muy inteligente de tu parte esta idea de, por ejemplo, en la construcción de espacios públicos o privados que tengan que tener rampas, en fin, forma de que las personas con discapacidad se puedan mover con un permiso especial. Quiero decir, que si no tienen ese permiso, no puedan construir. Sí, yo creo que esa O sea, es una buena fuerzas, idea, pues. ¿no? Sí, tienes que atarlo a... Tú no tienes tu dictamen de accesibilidad, de que además las rampas están bien hechas, ¿no? Porque luego ves cada rampa, Lili, ¿no? Para matarse. Para matarte, ¿no? Si vas sobre Insurgentes, pues llegas a Cuernavaca directo, ¿no? No, es que o sea, ni siquiera se pueden caminar. no. Deja tú unas ruedas no. por ahí. Y hay normas internacionales. Mira, no hay que inventar el hilo tibio. O sea, hay estándares internacionales ya, pero hay que aplicarlos y hay que hacerlos obligatorios, Exacto. ¿no? Y entonces condicionas la entrega de determinado recurso de Hacienda, por ejemplo, a que todas las nuevas construcciones empecemos que por cumpla con requisitos de cumplan con accesibilidad. esos requisitos. Ujú, exacto. Además, todos los espacios públicos deben ser accesibles. Por ejemplo, ¿cómo vas a pedir tú que una persona tenga acceso a la justicia si los juzgados y los ministerios públicos son inaccesibles? También tendrá que existir en braille todas estas cuestiones. Claro, tienes que tener muchos Y ahora con los intérpretes juicios orales tendrá que, en fin. en es lengua de un- señas mexicana. Exacto. Es un tema muy amplio. Esperamos recibirte aquí en otra ocasión. Cátia Artigues, periodista, una periodista muy reconocida en nuestro país. Y usted ya la escuchó y yo creo que está pensando lo mismo que yo en el sentido de que hay que apoyar esta causa porque finalmente es de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias a ti. También le agradezco a usted que nos haya escuchado en esta noche. Si va a seguir despierto, le recomiendo que se quede con la programación de Azteca Opinión. Y si se va a dormir, que pase muy buena noche. Gracias. Soy Lili Telles. Hasta la próxima.